Buenas tardes o buenos días, según donde os encontréis. Estamos en el curso sobre elaboración, documentación y citación, escritura y defensa de una tesis doctoral. Os recuerdo que estamos en el módulo 3, es decir, escritura académica y diseño de la tesis doctoral. Hemos visto ya algunos aspectos, como el tipo de letra, algunos signos de puntuación. Aquí os dejo la transparencia y vamos a continuar con lo que nos dejamos en el vídeo anterior, es decir, en el vídeo 2. En el vídeo 2, bueno, y antes de nada, por supuesto, todas estas cuestiones, todas las pantallas e incluso estos vídeos, no solo los encontráis en YouTube, sino también aquí muy estructurados en el apartado correspondiente. En el apartado de gestores tenéis el curso sobre gestores, en el apartado de arquitectura académica tenéis el módulo de arquitectura académica, en el apartado de documentación tenéis los vídeos correspondientes al módulo de citación y documentación y estos que estamos haciendo. Que estoy haciendo en estos momentos, escritura, diseño y defensa, los encontraréis en este apartado, en este módulo que pone escritura, diseño y defensa. Nos quedamos en el vídeo anterior en el tema de la diacrisis tipográfica. Dijimos en su momento que había una diacrisis tipográfica endógena y otra diacrisis tipográfica exógena, en tanto en cuanto afectaba o no a la letra correspondiente, porque si es un subrayado, la afecta hasta cierto punto, si es negrita, la afecta de otra manera, si es cursivas o comillas, sería diacrisis tipográfica endógena. Es fundamental para cualquier persona que haga una tesis doctoral saber poner de forma adecuada las comillas y también decidir si pone comillas inglesas, comillas simples, comillas francesas, comillas alemanas. Es decir, que conviene tener en cuenta estos aspectos. Y sobre todo el tema de la letra grifada o cursiva. En España tenemos varias clases de comillas. Lo vamos a ver en otra transparencia. Las españolas, latinas, angulares o completas. Por ejemplo, estas, que si veis, se abre la comilla latina, se deja un espacio, se cita la cita, se deja otro espacio y se cierra con la comilla de cierre latina. Como vamos a decir la siguiente transparencia, en otros países lo hacemos todo juntito, comillas, texto y comillas. Y en otros países se ponen al revés. Vamos a ver la transparencia que nos indica todo esto. Las comillas latinas, que están un poco en desuso y que han sido sustituidas por las comillas inglesas, a las que aludiremos dentro de un momento, se emplean, lo veis ahí, en la mayoría de los idiomas que usan los alfabetos latino, cirílico y griego. En algunos países, verbigratia, se llaman guillemets, lo que os he comentado, se prefiere poner un espacio. Y en otros países, sobre todo el nuestro, se coloca sin espacio. Y, como he dicho hace un momento, en España, en Alemania, en otros países se utilizan al revés. Sirven, vamos a abundar en ello de todas maneras, para los textos de las citas, las citas literales, los pensamientos, significados y en los títulos de partes dependientes, es decir, el título de un capítulo de un libro. Las partes de un periódico se colocan entre comillas, podríamos decir en estos momentos, comillas latinas. Las comillas inglesas o altas se emplean en los Estados Unidos, podríamos decir, y en otros países en lugar de las latinas. Aquí siempre hacemos un ejercicio muy curioso cuando es un curso presencial, porque si alguien te dice, ¿cómo son las comillas inglesas? Uno hace así. Bien, eso no son las comillas inglesas, porque si son dos comas invertidas para abrir y dos apóstrofos para cerrar, pues hacer eso con los dedos pues va a ser un poquito complicado.
¿Mm? También podrían ser dos comas invertidas, pero bajas para abrir, y dos apóstrofos normales para cerrar. Eso sería la definición de comillas inglesas o altas, como se dice en algunos otros sitios. Bien, ¿para qué se utilizan las comillas inglesas? Pues en principio se utilizan para encerrar significados, para encerrar frases dentro de un texto que ya está en comillas latinas. Esto es la Real Academia. Vamos, en algunos países se ha optado por las comillas inglesas en vez de las comillas latinas, y podríamos decir, ¡ay, esto es un anglicismo ortográfico! Bueno, asumamos que es un anglicismo ortográfico, pero así se hace habitualmente en las tesis doctorales y en muchísimos textos académicos y científicos. El mejor ejemplo sería este. Comillas latinas. Hay un hijo del profesor Peirce del que sospecho que es un individuo, comillas inglesas, muy inteligente, con muchísimo carácter, pero bastante independiente y violento, cierro comillas latinas, escribió William James a su familia en 1861. Bien, el profesor advirtió, esto entre comillas latinas, que no admitiría más que dos ausencias en los créditos prácticos. Serían dos pequeños ejemplos de lo fetén, de lo correcto, pero ya os digo que no se hace y empleamos simplemente las comillas inglesas en vez de las latinas. Y vamos a las comillas sencillas, las comillas simples, que según la Real Academia, imaginaros, tenemos primero las latinas, luego las comillas inglesas y para algún significado, para algún detalle, ponemos las comillas simples. Bien, adoptan formas dispares y en algunos países preceden en importancia a las comillas inglesas. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Para qué sirven estas comillas sencillas? Tienen varios usos. Aquí tenéis. Para indicar que una palabra se emplea como definición de otra. Para mencionar una palabra. Para señalar que una expresión está empleada irónicamente, etcétera, etcétera. Tenemos aquí algunos ejemplos. Se entiende por empirismo radical aquella forma de empirismo que lleva hasta sus últimas consecuencias el postulado de atenencia a la experiencia. Otro ejemplo, tenéis aquí varios que no voy a citar. El marchante holandés paga un Rembrandt, por un Rembrandt, una cifra récord. O la arete es imprescindible en Platón. Bien, ya os digo de antemano que desde mi punto de vista, las comillas, bueno, y desde Martínez de Sousa también, que yo no me invento las cosas, las comillas sencillas equivalen a la cursiva. Con lo cual, si yo empleo comillas inglesas en vez de las latinas, y luego podría emplear, en vez de la comilla simple, la cursiva, tendría casi prácticamente el mismo uso. Y vamos a la cursiva, que se puede denominar o se denomina letra grifada, bastardilla, itálica, grifo, aldina, agrifada. Yo destaco simplemente lo que más afecta a tesis doctorales en humanidades, pero hay mucho más al respecto, por supuesto. Los títulos en cursiva. Manual práctico de escritura académica, gramática castellana para uso de tipógrafos. Bien, los nombres o títulos de las obras de arte, por supuesto. La pintura, la escultura, la música. El entierro del conde de Orgaz, del Greco. Las notas musicales, el do. Toda frase en un idioma extranjero. Usos metalingüísticos. En este capítulo hay una palabra nuclear. Investigación. O en su argot, picar no es lo mismo que picarse. Bueno, la cursiva subjetiva. Esa cursiva en la que yo quiero marcar, llamar la atención. De esta no conviene abusar. Vocablos mal escritos, me duele el extógamo, el sig y algunas locuciones latinas, que aunque no tuvieran que ir de cursiva, es una deferencia hacia el lector el llamarle la atención. Casos en los que de ninguna manera deben usarse ni las comillas ni la cursiva.
Tenéis ahí algunos ejemplos, hay más, por supuesto. Denominaciones oficiales de compañías, entidades, empresas. Ojo, para mí el más importante, ni cursiva ni comillas. Los títulos de los libros sagrados. Tanto el título del libro sagrado como algunas de sus partes no van de cursiva. Bien, y ahí tenéis algunos otros ejemplos de no uso ni de comillas ni de cursiva. Ojo. Vamos a otro tema muy interesante, que es el tono de la escritura. ¿Qué tono vamos a emplear en mi tesis doctoral? En mi TFM, en mi TFG. ¿Qué tono? ¿Voy a emplear el neutro, el plural de modestia o el personal? Vamos a llegar a una conclusión. De momento, vamos a ver. Casani dice lo siguiente. Recordad que toda esta bibliografía la tenéis también en la web Escritura Académica. Tenéis bibliografía para hacer una tesis doctoral y ahí tenéis una selección de obras y alguna sugerencia de cada una de ellas. El profesional querría utilizar el lenguaje como usa un fotógrafo la cámara fotográfica, es decir, sin salir de la foto. Pero igual que la fotografía tiene su encuadramiento, una perspectiva, una composición y un punto de vista elegidos, así enseña el plumero el escrito. Vamos a emplear entonces el neutro. Se dice, se suele considerar, según se puede apreciar. Es necesario mencionar. Los diversos capítulos han sido ordenados según un criterio cronológico. Es preciso tener en cuenta algunos factores. El objetivo que se persigue en este trabajo es muy simple. Bien, según algunos autores, por ejemplo Ramón Soriano, que es un autor que yo os recomiendo y tenéis en PDF su obra de cómo realizar una tesis doctoral, si os conectáis a San Google lo obtenéis inmediatamente. Bien, según Soriano, es muy importante el neutro porque produce una estética visualización del distanciamiento del autor respecto al tema que está investigando. Así que, bueno, según algunos autores, el mejor es el neutro. Vamos al de modestia. Vamos a ver a continuación. Como hemos anotado en el segundo capítulo, nuestro trabajo es dificultoso. Nosotros creemos, nosotros pensamos. ¿Qué dice Soriano? Uy, no me gusta. Dice, estas expresiones de humildad resultan arcaicas. Es un tono demasiado enfático. No me gusta, dice Soriano, por ejemplo. Pues vamos a ver el personal, entonces. Yo. Bueno, he comentado más arriba tales asuntos. Mi hipótesis es clara. Fíjate en el esquema del primer capítulo. Estoy de acuerdo con Hegel en este punto. Creo, pienso, me parece. Dice Soriano, pues bien, es positivo que el investigador utilice el personal porque expresa convicciones y está seguro de lo que habla cuando habla en primera persona. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Vamos a leer tres textos que a mí me parecen sugerentes. Casani dice, si el escrito es comunicación entre dos sujetos, lo más normal es que estos aparezcan explícitamente en la prosa. Resulta mucho más artificioso, incluso falso, pretender ocultar cualquier rastro o huella personales y simular un estilo neutro, sin autoría, que no se dirige a nadie. Además, la objetividad o la claridad de la información no dependen de la presencia o de la ausencia de estas referencias. Dependen de otros factores, como
la actitud del autor, el tratamiento de los datos, la discriminación entre información y opinión o el estilo global de la redacción. Dice Reyes, no es frecuente, esto está todo entre comillas inglesas, que es sustituido por las comillas latinas. No es frecuente ni aun en los textos científicos más especializados que el investigador que escribe desaparezca por completo. Su tono impersonal no ocultará su existencia y habrá valoraciones, recursos argumentativos y otras señales de la intención de comunicar y persuadir a los lectores. En una monografía o una tesis, la desaparición completa del autor no es recomendable, pues nos deja enfrentados a un texto seco y remoto, no vivificado por las experiencias de su autor. Y otra vez con Soriano, con Ramón Soriano. Bien, de todos modos, el estilo directo no debe ser sustituido por el estilo coloquial y amigable en la redacción de la tesis. Os digo, vosotros veréis, etc. En cambio, puede ser más coloquial en la publicación de la tesis, que tiene ya como referente al público lector, a todo el público lector y no solo a los miembros del temido tribunal. No está mal que se acompañe de un más distanciamiento y agradecimiento del autor a los miembros del tribunal y sus oportunas sugerencias que debemos de poner, según dice Soriano, en el prólogo. Bien, con lo cual no desaparecemos de nuestra tesis doctoral. Y deberíamos de, cuando... ¿No lo tengo aquí? Ah, sí, vale. Anda, pues no. La anterior. Bueno, hay indicios de subjetividad. Los indicios de subjetividad, es que no la puede pasar la transparencia, que se me ha ido. Los indicios de subjetividad debemos de tener mucho cuidado. En la web Escritura Académica tenéis todo un listado. Indicios de subjetividad, por ejemplo, es, y luego lo paráis, porque como la he puesto antes, lo paráis. Hegel ha descubierto una gran verdad. O las investigaciones realizadas son altamente escasas. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con lo que decimos, con adjetivos, con verbos, con expresiones que nos delatan y que no están fundamentadas. Bueno, entonces, ¿qué escogemos? ¿El neutro, la primera persona del plural o la primera persona del singular? Pues yo os recomiendo una matización, una modulación en la voz del discurso. Fijaros, tal y como he analizado, porque lo he analizado yo en el capítulo anterior, he realizado la investigación, he realizado yo, utilizando dos fuentes. Eso sería correcto. Sin embargo, notáis, yo pienso que el autor cae en un error manifiesto. En fin, vamos a resumir el texto que hemos extraído. Es elegante. ¿Estamos de acuerdo en que se trata de una equivocación? ¿Lo notáis? Es preciso traer a colación dos teorías. Ha sido argumentado por el autor que no es científico. Bien, cuando sea efectivamente lo que yo he entresacado, cuando es la comunidad científica la que me acompaña, hemos elaborado este informe, ¿de acuerdo? Y cuando se trae a colación, este capítulo defiende, ¿os dais cuenta cómo podemos modular la voz de nuestro discurso? Un texto de Casani. Escribir es como saltar un canal o un arroyo. Antes de hacerlo conviene fijarse en la otra orilla. La arena, las piedras, la altura, la pendiente. Si no calculas bien la distancia o el estado del terreno, fallas en el salto y acabas en el agua.
Bien, quiero llamar la atención también en lo que es la escritura académica, de la importancia que tiene el párrafo. El párrafo como unidad gráfica y unidad significativa. En la web de escritura académica tenéis mucha información al respecto. Yo me he basado, bueno, en mí misma también, en Paun, en Casani, en Serafini, en Alvar, en Martínez de Sousa y en Manuel Rodríguez Jiménez para este pequeño apartado. Allí tenéis qué es un párrafo. Cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera con unidad y suficientemente diferenciado del resto para separarlo con una pausa notable o en la escritura con un punto y aparte. Es muy importante el párrafo, quizá más importante que la puntuación. El párrafo es como una mano que coge objetos variados. Un puñado de arena, un chorro de agua, un mango, un montón de hojas o 3 pelotas de tenis. Adopta formas distintas según los casos, pero siempre tiene un pulgar grande y enérgico que aprieta el objeto contra los otros dedos. De la misma manera, el párrafo necesita un dedo y una idea clave que dirija el resto de las frases y les dé unidad y sentido. El párrafo es muy importante hasta tal punto que puede ser el responsable del significado, el responsable de la estructura de lo que yo quiero transmitir. Tiene una estructura externa, evidentemente, y además visual, y una estructura interna porque entramos si es párrafo, ahora diré, alemán sin separación, si es párrafo ordinario con una pequeña separación, si es párrafo francés, ahora lo diré, bueno, tiene una entrada inicial, una conclusión y un desarrollo en el cual hay una serie de marcadores textuales que ya conocéis, que los hemos visto en un vídeo anterior. La extensión de los párrafos es muy variada según las disciplinas, la época histórica, el tipo de texto, el tamaño del soporte. Y la tipología, me baso sobre todo en Serafini y en Casani y en Jacqueline Ras. Tenéis la bibliografía, en esa bibliografía de la web de escritura académica, hay diferentes estructuras. Hay párrafos de numeración, echarle un vistazo, párrafos de comparación-contraste, párrafos de desarrollo de un concepto, párrafos de causa y efecto, párrafos de introducción, de conclusión, etc. Conviene que le echéis un vistazo para que os deis cuenta de que conocer la estructura de los párrafos, la tipología de los párrafos os puede ayudar mucho a enriquecer y a dar suntuosidad a vuestra tesis doctoral. Bien, y por último, que no por ello menos importante, es la forma de los párrafos. Ya sabemos cuál es el párrafo ordinario, que es el párrafo que utilizamos en el desarrollo argumentativo de mi tesis doctoral, que es el que tiene una pequeña entrada, por decirlo vulgarmente, y un punto y aparte. Luego tenemos el párrafo alemán, que se ha puesto muy de moda como primer párrafo en un capítulo. Yo no lo aconsejo, a no ser que utilice el párrafo alemán como debe de utilizarse según la Real Academia, según Martínez de Sousa también, que significa, cuando yo utilizo un párrafo alemán, es que estoy indicando al lector que ese párrafo contiene una explicación de lo que va a venir a continuación o una recapitulación del capítulo anterior. El párrafo francés, también muy utilizado, sobre todo en la bibliografía. Párrafo francés es aquel que sangra todas las líneas, menos la primera, a que ya suena. Y se hace en el Word sin ningún problema. Es el párrafo con sangría francesa, se suele decir. Y también he destacado los más importantes en tesis doctorales. El párrafo en bandera. El párrafo en bandera resulta muy coqueto, muy elegante, sobre todo en una portadilla donde yo pongo una cita, o sobre todo al principio de un capítulo que yo pongo un aforismo. Párrafo en bandera es aquel, por ejemplo, si hace bandera a la derecha es que sangro el lado izquierdo y hace bandera a la derecha. Si
es párrafo en bandera a la izquierda, justifico a la derecha y hace bandera a la izquierda. Si no justifico nada, pues es un párrafo, es un párrafo en realidad quebrado, es un párrafo quebrado por ambos lados. Hay otros tipos de párrafos según la Real Academia, pero digamos que los que vamos a utilizar en nuestra tesis doctoral serán el párrafo ordinario, sobre todo, el párrafo alemán, si queremos resumir, recapitular al principio de un capítulo o de una parte, el párrafo francés, sobre todo para la bibliografía, y los párrafos en bandera para dar suntuosidad y elegancia, ya sea en bandera a la derecha o a la izquierda. Bien, hay muchísimas más cosas para decir en lo que se refiere a la escritura académica, evidentemente. Os aconsejo que vayáis a la web Escritura Académica para que tranquilamente vayáis repasando o viendo otros muchísimos aspectos. Con esto damos por terminado el módulo 3, que es escritura de tesis, y nos quedaría el módulo 4, que sería la defensa de la tesis doctoral, donde vamos a incorporar el aspecto del recorrido emocional de la persona que realiza una tesis. Gracias por vuestra atención y os invito al siguiente vídeo, al siguiente módulo.